Cierro los ojos y vuelvo a ese día. 13 de julio de 1985, Wembley latiendo como un planeta propio. El aire está frío, pero la piel arde. Huele a hierba pisoteada, a cerveza derramada, a electricidad. Somos miles y, sin embargo, respiramos al mismo ritmo. Los focos dibujan columnas de polvo, los técnicos corren, las cámaras giran como torres de batalla. Sobre el escenario blanco, gigantesco, reposa una promesa. La música puede salvar vidas. No es una metáfora de cartel. Es un juramento colectivo. Hoy no venimos a ver estrellas, venimos a encenderlas. Para llegar aquí hubo que atravesar imágenes que nadie quiere mirar dos veces. Niños de Etiopía con los ojos demasiado grandes, el estómago encogido, un silencio que gritaba más que cualquier amplificador. Bob Geldof vio eso en la televisión y reaccionó como reacciona un músico. Golpeando. Llamó a Midge Ure, escribió a toda máquina, convocó a voces rivales para cantar juntas. Nació Band Aid con Do They Know It's Christmas, y luego Estados Unidos respondió con We Are the World. El mundo entero por un instante recordó que una canción es un puente, no una verja. Pero un single no bastaba. Había que multiplicar el puente hasta convertirlo en carretera. Así nació Live Aid. 2 escenarios, Londres y Filadelfia. Un cable invisible cruzando el Atlántico y millones de ojos listos para mirar a la vez. La alineación parecía un mapa del Olimpo. David Bowie, Elton John, U2 con alas recién estrenadas, Madonna esquivando el vértigo de la fama, Dire Straits en estado de gracia, The Who rugiendo como si el tiempo no existiera, y de entre los nombres uno que muchos pronunciaban con escepticismo. Queen. Los periódicos llevaban meses pasándoles factura. Habían probado caminos discutidos, recibido críticas feroces, cometido pecados públicos que les costaron titulares. En Estados Unidos su brillo era intermitente. En Inglaterra el amor y la sospecha convivían. Algunos decían que su momento había pasado, que otros serían los dueños del día. Yo escuchaba esos pronósticos y aún así guardaba una corazonada que no sabía explicar. Si existe un escenario capaz de exprimir a una banda hasta la esencia, ese escenario es Wembley. Y si existe una banda que exprimida se vuelve fuego, esa banda es Queen. Amaneció como despiertan los días históricos. Con prisa. A cada esquina aparecían camisetas pintadas a mano, banderas remendadas, casetes con compilaciones caseras, carteles torcidos que decían «Hoy no hay distancias». Las puertas se abrieron como esclusas y el estadio empezó a llenarse de historias. Hablé con un chico que venía desde Glasgow con monedas contadas y un sueño caro, con una pareja que había inventado una boda para escaparse del trabajo, con una mujer que llevaba en el bolsillo la foto de su hermano enfermo. «Para que la vea Freddy», me dijo riendo con los ojos mojados. Aquello no era un simple concierto, era un ritual civil. Cada entrada era una ofrenda, cada grito una plegaria, y cada grupo un mensajero con el reloj corriéndole detrás. Porque Live Aid no era un festival al uso, era una operación logística que contada en frío suena y su delirio. Cambios de backline en minutos, señales de televisión rebotando por satélites, horarios inflexibles, interferencias, egos envainados a la fuerza. Nadie podía tocar más de 20 minutos. No había bises, no había red. En esa desnudez, la grandeza se volvía matemática. O clavabas el tiro o desaparecías en el carrusel. Eso lo sabía cualquiera que hubiera pisado un escenario. Y yo, desde la grada, intuía que la restricción era un arma de precisión. A quien entendiera el juego le alcanzaría con 6, con 5, con 4 canciones para reseñar su nombre en la piedra. Antes de que Queen asomara, Wembley ya había vibrado fuerte. U2 se llevó al público a un viaje de puños en alto. Bowie hizo bailar a las columnas. Elton apretó el acelerador con la sonrisa de quien conoce cada rincón de ese monstruo llamado estadio. Aplaudí, canté, me dejé la voz. Pero al mismo tiempo algo dentro de mí acumulaba energía como un pararrayos. Hay veces en que sabes que lo memorable está a punto de ocurrir porque notas una ansiedad extraña, una especie de silencio previo en mitad del ruido. Miré el reloj. Faltaba nada. El contexto íntimo de Queen era, a esas alturas, una suma de dudas. Las portadas recientes no habían sido unánimes. Las giras habían dejado cicatrices. Los programas de televisión preferían otras modas. Pero debajo del polvo seguía la maquinaria. Brian May afinando como relojero, Roger Taylor marcando con metrónomo de trueno, John Deacon colocando cimientos invisibles y Freddie Mercury, Freddie, esa criatura que convertía cualquier rectángulo de tablas en un imperio. Si existe una ciencia llamada presencia, él la había llevado a doctorado. No necesitaba pirotecnia. Le bastaba una ceja, un gesto, un micrófono partido para gobernar. Alrededor mío el rumor crecía.
Algunos decían que los veríamos correctos, profesionales, quizá un poco fríos. Otros apostaban porque U2 o Bowie se llevarían los titulares. Yo pensé en una verdad obvia que pocas veces se recuerda. Queen es una banda construida para los minutos decisivos. Tienen canciones que funcionan como interruptores universales. Si disparas el botón adecuado, millones de manos se chocan sin haberse visto nunca. Y Live Aid era precisamente eso, un tablero gigante con la humanidad mirando. ¿Qué harías tú si te dieran 20 minutos para decir quién eres? Queen iba a responder con una tesis. Los pasillos servían. Los técnicos alineaban cables como serpientes brillantes. El sol bajaba 1 grado y la luz se hacía más cinematográfica. Yo respiré hondo. Quise recordar cada detalle para contarlo después. El color de las pulseras de papel, la textura áspera de la valla, la risa de los desconocidos que ya no lo eran. En las pantallas, un rótulo avisó del cambio. Siguiente banda. Queen. Y entonces sucedió algo curioso. El murmullo no subió. Se condensó. Como si el estadio contuviera el aire para gastar todo el oxígeno en lo que venía. Antes de cualquier acorde vale decirlo. Live Aid fue, además de música, un acto político luminoso. Hubo errores, claro. Hubo quienes criticaron el espectáculo de la caridad televisada. Yo lo entendí de otro modo. Si el mundo es ruidoso, que el bien haga más ruido. Esa mañana y esa tarde millones de personas vieron y escucharon lo mismo. A la misma hora. Ese milagro técnico convirtió a una audiencia en comunidad. Nos hermanó el satélite. Nos reunió la necesidad. Y aunque cada uno llegara con motivos distintos, a todos nos unía el deseo primario de que la música sirviera para algo más que llenar un rato. Sirviera para sostener vidas. Lo confieso. Entre canción y canción me descubrí calculando estrategias que no eran mías. Imaginé cómo abriría Queen. Con un piano que estalla. Con un golpe a capela. Con un riff firmado con sangre. Sentí ese cosquilleo que antecede a los partidos grandes, a las funciones en que el actor se juega la biografía. Freddie aparecería en camiseta blanca, pantalón ceñido, brazalete brillando. En mi cabeza lo veía caminar con una naturalidad de felino, como si la pasarela le perteneciera desde siempre. Y pensé en otra evidencia. Hay días en que el destino, si te atreves, te deja una puerta abierta. Live Aid iba a ser y uno va a ser la puerta. Queen, el salto. Lo grandioso del día no cabía en el estadio. Afuera, en casas y bares, millones seguían la señal. Las líneas telefónicas echaban humo y la idea era sencilla. Convertir canciones en ayuda real. Esa escala mareaba. A ratos yo miraba la grada más alta y pensaba que, allí arriba, había alguien viviendo el mismo milagro que otra persona a miles de kilómetros. La música por unas horas fue idioma común. El delirio tenía su reverso. Todo podía fallar. Cambios de equipo en minutos, retornos caprichosos, un reloj implacable. Nada de bises, nada de maquillaje. En esa desnudez, Wembley premiaba la verdad. Quien disparara con precisión brillaría. Quien dudara desaparecería entre cortes de cámara. Yo, desde la grada, agradecí la regla. Obligaba a ir al núcleo, a mostrar de qué estás hecho. Pensé en la anatomía de Queen como quien repasa un plan de batalla. Brian May, guitarra que canta. Roger Taylor, golpe y elegancia. John Deacon, cimiento que no presume. Y Freddie, domador de multitudes con una barra de micrófono. Una banda hecha para el directo, afinada para los minutos decisivos. Las críticas recientes pesaban. Sí, pero la memoria de sus himnos pesaba más. Si apretaban el gatillo correcto, no habría techo. Los pasillos servían, los técnicos alineaban cables, la luz se volvía cinematográfica. En las pantallas apareció el rótulo. Siguiente. Queen. El murmullo no subió. Se condensó, como si el estadio guardara aire. Yo sentí el cosquilleo previo a los grandes partidos, ese anuncio silencioso de que algo irrepetible está a punto de ocurrir. Imaginé a Freddie entrando de blanco, brazalete brillando, sonrisa de felino. Imaginé el primer golpe del piano, el rugido inmediato, la orquesta humana obedeciendo a una sola mano. Pero me contuve. Este recuerdo termina justo antes del primer acorde. Aquí, en la frontera entre el rumor y el rugido, el mundo aprendió a esperar. Respira conmigo. Va a romperse. Y cuando lo haga quedará escrito porque 20 minutos pueden ser eternidad. Y yo, en la marea, me preparé para verlo con los ojos abiertos y el corazón en llamas. Así empieza mi recuerdo. Cuando Freddie apareció en escena, no caminaba. Flotaba. El estadio rugió antes de que sonara una sola nota. La camiseta blanca ajustada, los pantalones ceñidos, el brazalete que brillaba como un talismán. Yo estaba ahí, y juro que vi cómo miles de cabezas se giraban a la vez.
como si la luz hubiera elegido un cuerpo concreto para encarnarse. Había otros músicos enormes aquel día, pero ninguno entró como él. Freddie no necesitaba anuncio. El público lo reconocía como se reconoce a un rey que regresa de la batalla. El piano esperaba, oscuro y solemne, y entonces sonó el primer acorde de Bohemian Rhapsody. Wembley entero se quebró en un grito que no era grito. Era un alivio, un desahogo, una explosión. Sentí mi piel erizarse, como si me estuvieran conectando a una corriente eléctrica invisible. Freddie cantaba con la garganta, pero también con las manos, con la mirada, con el pecho abierto. ¿Is this the real life? Y el estadio entero respondió como un eco vivo. Nunca había visto tanta gente actuar como un solo cuerpo. Yo recuerdo que me temblaban las piernas, no de cansancio, sino de la magnitud del momento. Era imposible estar allí y no entender que estábamos presenciando historia pura. Cada movimiento de Freddie era calculado y, a la vez, improvisado. Era magia en estado líquido. Su micrófono, aquel medio mástil que parecía un cetro, se convirtió en el punto de unión entre cielo y tierra. Brian May, detrás, pulsaba su red especial como si estuviera cincelando piedra sagrada. Roger Taylor golpeaba los tambores con precisión quirúrgica, y John Deacon sostenía con su bajo la gravedad de aquel universo. Después de Bohemian Rhapsody vino Radio Gaga, y ahí descubrí que el verdadero instrumento no eran los amplificadores ni las guitarras, era el público. Miles de manos levantadas, chocando al unísono, marcando el compás con una obediencia que parecía religiosa. Yo mismo levanté los brazos, y en ese instante sentí que no era yo, sino una pieza más de un engranaje gigante. Freddie nos dirigía con un gesto, como un director de orquesta universal. La coreografía nació en segundos, espontánea, perfecta. Miré a mi alrededor y vi a desconocidos llorando, otros riendo, otros simplemente mirando al cielo como si hubieran visto a Dios. Lo más brutal no fue la música, fue la comunión. Esa canción había nacido como un single más, pero en Live Aid se convirtió en un himno planetario. Por un instante todos los problemas desaparecieron. Nadie pensaba en el hambre, en las deudas, en las guerras, ni siquiera en la lluvia amenazante. Solo existía el ritmo de esas palmas que resonaban como truenos coordinados. Y ahí comprendí que Live Aid había dejado de ser un concierto. Era un bautizo colectivo. Freddie jugaba con nosotros, nos desafiaba con su voz. Improvisaba escalas imposibles que el estadio repetía como si fueran un idioma aprendido de niños. «Hey-oh», gritaba, y Wembley respondía con un eco atronador. Lo hacía una y otra vez, subiendo y bajando tonos, hasta que parecía que estábamos en una montaña rusa vocal. Yo grité hasta quedarme ronco, pero no importaba, porque miles de gargantas suplían lo que la mía no alcanzaba. Era una guerra de amor entre un hombre y un estadio, y nadie perdía. Luego llegó Hammer to Fall, con Brian May empuñando la guitarra como un arma de fuego. El riff cayó sobre nosotros como un martillazo, y el público enloqueció. Fue rock puro, sin maquillaje, sin adornos. Roger golpeaba la batería como si estuviera abriendo la tierra. John sostenía el bajo con una calma que parecía sobrenatural, y Freddie corría de un lado a otro del escenario con la energía de 10 hombres. El sudor le recorría el pecho, pero su voz no se quebraba ni un milímetro. Cada nota era un misil. Yo lo recuerdo en cámara lenta. Freddie señalando al público, arrodillándose, levantándose de golpe, riendo, gritando, desafiando. No había miedo en su rostro, solo gozo. Esa alegría feroz de quien sabe que ha nacido para ese instante. Y de repente, entendí que estábamos viendo a un hombre en su punto más alto. Un ser humano que había tocado su cima y la estaba compartiendo con el mundo entero. Wembley se convirtió en un corazón gigante bombeando al mismo tiempo. Cuando arrancó Crazy Little Thing Called Love, el estadio se volvió un club íntimo de rock and roll. La guitarra sonaba juguetona, el ritmo era ligero, y Freddie se transformó en un crooner eléctrico, moviéndose con sensualidad, improvisando gestos, jugando con la cámara como si estuviera seduciendo al planeta. Yo veía Second y a la gente bailar en las gradas, como si de pronto hubiéramos retrocedido a los años 50. Ese contraste, esa capacidad de saltar de lo épico a lo íntimo, era la prueba de que Queen no era una banda común. Era un universo completo. Y entonces, sin aviso, llegó We Will Rock You. No hubo que pedir nada. El público lo entendió al instante. El boom boom clap retumbó como si el estadio fuera un tambor gigante. Las gradas temblaban bajo mis pies, literalmente. Yo golpeaba con las botas y sentía la vibración subir por mis piernas. Freddie nos guiaba, pero ya no hacía falta. Estábamos programados, entrenados por años de escuchar ese himno en radios, estadios, fiestas. Esa canción no era solo de Queen, era nuestra, y esa tarde nos perteneció más que nunca. Pero lo mejor estaba por llegar. El clímax, la cumbre, el instante inmortal. We are the champions.
Apenas sonaron los primeros acordes y un escalofrío me recorrió la espina. Miles de voces se unieron, y yo con ellas, aunque la mía apenas era un susurro entre el océano. Cantamos como si nos fuera la vida en ello, porque de algún modo así era. Cada palabra, cada sílaba, llevaba el peso de nuestras derrotas y victorias personales. No time for losers. Y yo vi lágrimas en los ojos de desconocidos. Freddie no estaba cantando solo una canción, estaba firmando un contrato con la eternidad. Wembley entero temblaba. Yo lloraba, reía, gritaba, todo al mismo tiempo. Y entonces me di cuenta. El hambre en Etiopía que había dado origen a este evento estaba en el centro de todo. Pero esa tarde había ocurrido otra cosa inesperada. Queen había recordado al mundo que la música, en su forma más pura, es capaz de curar heridas invisibles, de encender almas apagadas, de unir lo que parecía imposible. En 20 minutos habían pasado de ser cuestionados a convertirse en inmortales. Yo lo viví. Yo lo vi. Y todavía hoy, al recordarlo, siento que mi pecho se expande como entonces. No fue solo un concierto. Fue la prueba de que, a veces, un hombre, una banda y un estadio pueden cambiar la historia. Y en el centro de todo estaba Freddie, con su micrófono cetro, levantando la voz como quien levanta un planeta entero. Cuando Freddie terminó We Are the Champions, el estadio no enmudeció. Al contrario, parecía que todo el ruido del mundo se había mudado a Wembley. Yo tenía la garganta desgarrada, los brazos entumecidos de tanto levantarme, pero la adrenalina me mantenía en pie como si fuera inmortal. Y entonces, cuando pensábamos que no podía haber nada más grande, llegó el último golpe. God Save the Queen. No era solo un cierre, era la coronación. Freddie, un inmigrante nacido en Zanzíbar, estaba cantando el himno británico con una fuerza que ningún monarca hubiera logrado. Yo lo miraba y entendía la ironía. El verdadero rey no llevaba corona, llevaba un micrófono partido por la mitad. El estruendo fue total, no había cámaras suficientes para captar la magnitud del momento. Las gradas eran mares de cuerpos en ebullición. Yo cerré los ojos un segundo, intentando grabar ese instante en mi memoria, porque sabía que no volvería a repetirse. Había asistido a conciertos antes, pero ninguno me había hecho sentir que estaba tocando el cielo con las manos. Y lo más increíble era que todo el planeta lo estaba viviendo conmigo. Más de 1.500 millones de personas frente a sus televisores. Lo que sentía no era solo mío, era compartido con la mitad de la humanidad. Yo recuerdo que al salir del estadio, con los oídos todavía zumbando, había un silencio raro entre la multitud. No era silencio de cansancio, era silencio de sobrecogimiento. Como cuando alguien ve un milagro y no sabe si contarlo o guardarlo para sí mismo. Caminábamos despacio, miles de personas, pero sin prisa. Nadie quería que se acabara. Todos mirábamos hacia atrás, hacia el escenario que ya estaba vacío, esperando que Freddie volviera, que la magia continuara. Pero la magia había cumplido su función. Había dejado huella. Los periódicos del día siguiente lo confirmaron. Queen había robado el show. Había otras actuaciones, sí, gigantescas. Udius, David Bowie, Elton John. Pero lo que Freddie y los suyos hicieron fue otra cosa. No fue solo música, fue un manifiesto. La crítica lo llamó el mejor concierto de rock de todos los tiempos. Y yo podía decir con la piel todavía erizada que era verdad. En 20 minutos Queen había escrito una Biblia del directo, una lección imposible de imitar. Con los años entendí algo aún más profundo. Live Aid no era un escaparate para los artistas, era un grito contra el hambre en África. Y aunque los titulares se llenaron de nombres y de canciones, lo que quedó en la memoria colectiva fue ese instante en el que Freddie levantó el micrófono y convirtió un estadio en un coro planetario. Él no pidió caridad, no imploró donaciones, no usó discursos. Usó lo único que sabía manejar mejor que nadie, su voz. Y con ella nos hizo sentir de manera brutal que estábamos juntos. Yo lo viví como un antes y un después. Era joven, creía que la música era solo entretenimiento, pero esa tarde aprendí que podía ser un arma, un bálsamo y un estandarte al mismo tiempo. Vi cómo desconocidos se abrazaban, cómo generaciones distintas cantaban las mismas palabras, cómo el dolor del mundo se transformaba en un grito común. Freddie no nos habló de cifras, no nos mostró imágenes desgarradoras. Nos recordó que todavía podíamos ser humanos. Lo más fuerte vino después con el tiempo. Descubrimos que Freddie ya estaba luchando en silencio contra una enfermedad que no perdonaba. Y sin embargo, en ese escenario no hubo rastro de fragilidad. Al contrario, parecía más vivo que nunca. Esa es la parte que me rompe por dentro cada vez que lo recuerdo. Él nos dio lo mejor de sí mismo mientras la vida empezaba a apagarse. Y yo pienso, ¿cómo alguien puede tener tanta grandeza? ¿Cómo se puede dar todo sin guardarse nada, sabiendo que el tiempo es limitado?
Los Rolling Stones, Paul McCartney, Elton John, todos ellos reconocieron que aquella actuación fue irrepetible. Brian May mismo dijo después que nunca se habían sentido tan conectados con un público. Y yo, que estaba allí, puedo confirmarlo. No era conexión, era posesión. Queen poseyó nuestras almas y aunque solo fueron 20 minutos, ese hechizo nunca se rompió. Hoy, décadas después, sigo viendo esas imágenes en VHS, en DVD, en YouTube, y aún me tiemblan las manos. La voz de Freddie sigue siendo volcán, sigue siendo trueno. Y cada vez que suena ese "io", mi garganta responde sola, como si Wembley nunca hubiera terminado. Yo soy parte de ese eco eterno. Esa tarde cambió el destino de Queen. Pasaron de ser una banda cuestionada, criticada por la prensa, a convertirse en leyenda absoluta. Live Aid fue su resurrección y al mismo tiempo su consagración. Y yo estuve allí, en medio de un estadio que se convirtió en templo, viendo a un hombre levantar un micrófono como quien levanta el mundo. Porque eso fue Freddie. Un dios hecho humano por unos minutos, un rayo atrapado en carne y hueso. Y yo sé que jamás volveré a sentir algo igual. Salí de Wembley con el cuerpo agotado, pero con el alma ardiendo. Aquello no había sido un simple concierto, había sido un milagro. Había visto ahí a un hombre luchar contra el tiempo y contra su propia fragilidad para regalarnos una eternidad en 20 minutos. Freddie Mercury no cantó, Freddie comandó. No pidió permiso, no buscó compasión. Se plantó frente al mundo con un micrófono como único escudo y convirtió a millones de personas en una sola voz. Mientras caminaba entre la multitud, entendí que había presenciado algo irrepetible. El Live Aid no era ya solo un concierto benéfico, era el punto exacto en el que la música se transformaba en religión. Freddie fue sacerdote y profeta a la vez, y nosotros fuimos su congregación. El famoso "io" no fue un simple juego vocal, fue un pacto, un puente invisible que nos unió a todos, sin fronteras ni idiomas, y cruzamos juntos. Años después, sigo sin poder olvidar esa imagen. Freddie de blanco y con el micrófono medio roto, alzando la mano como si pudiera detener el tiempo. Y de alguna manera lo logró, porque todavía hoy, cada vez que veo esas imágenes, siento lo mismo. La piel erizada, la garganta cerrada, el corazón latiendo más fuerte. Freddie murió en 1991, pero no murió del todo. Se quedó atrapado en Wembley, inmortalizado en cada acorde de Radio Gaga, en cada coro de Bohemian Rhapsody, en cada mirada cómplice con Brian May al fondo del escenario. Yo lo sé porque lo viví, porque lo sentí, porque estuve allí. Queen nunca volvió a ser igual, y todos lo sabemos. Pero no hacía falta, porque esa tarde nos dejó suficiente para toda una vida. Esa tarde entendimos que la música puede ser más fuerte que la enfermedad, más fuerte que la muerte, más fuerte que el olvido. Y cada vez que nuevas generaciones descubren ese concierto, la llama vuelve a encenderse. Yo puedo decirlo sin miedo. Ese día había un Dios sobre el escenario. Un Dios que no necesitaba templos ni coronas, solo necesitaba su voz y nuestra respuesta. Y la tuvo. Freddie Mercury no se apagó. Freddie Mercury sigue vivo cada vez que alguien pulsa play en ese concierto. Y yo, cada vez que cierro los ojos, vuelvo a estar allí, entre esa multitud con el alma vibrando. Porque ese día, la música nos salvó a todos.